Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de un nuevo modelo de Machine Learning, en este caso para tareas de clasificación, y es Logistic Regression. ¿Qué es la regresión logística? Básicamente es un modelo de aprendizaje supervisado, es decir, conocemos las etiquetas, que se utiliza para la clasificación, a diferencia de la regresión lineal, que se usa para problemas de regresión. Básicamente lo que queremos hacer es predecir la probabilidad de que una observación pertenezca a una determinada categoría. ¿Cómo funciona esta regresión logística? Pues bueno, utiliza una función sigmoide para mapear los valores de entrada a una probabilidad entre 0 y 1. Y luego esta probabilidad se convierte en una decisión de clasificación utilizando un valor umbral. Lo que vamos a intentar es lo que vemos aquí. Imaginemos que las X y los círculos son nuestros datos y las X son de una clase y los círculos de otra. Pues con Logistic Regression lo que intentamos es definir una línea que va a ser una especie de frontera que nos divida los valores de una clase respecto de otra, de tal manera que si introducimos un nuevo valor, por ejemplo aquí, como ya conocemos nuestra frontera, pues lo va a asignar a la clase de círculos. Y si recibimos un valor aquí, pues como está por debajo, lo va a asignar a la clase de las cruces. Como ya comentábamos, esta clasificación se realiza utilizando una función sigmoide que tiene esta forma. Es una función que va desde 0 a 1 y por lo general se utiliza un umbral de 0,5. ¿Qué pasaría? Bueno, si el umbral es menor a 0,5, pues lo va a clasificar hacia un lado, y si es mayor, pues lo clasifica como correcto, es decir, que pertenece a la clase. Vamos a ver cómo podemos implementar este modelo en Python. Lo primero de todo, vamos a importar las siguientes librerías. De sklearn.datasets vamos a importar makeClassification, que nos va a permitir generar datos sintéticos para trabajar con problemas de clasificación. De preprocessing vamos a importar un escalador estándar y un min-max scaler, aunque vamos a ver que no son necesarios, pero sí que mejoran el funcionamiento del modelo. Para generar las muestras de entrenamiento y test de sklearn model selection vamos a importar train test split. Para importar nuestro modelo de regresión logística de linear model vamos a importar Logistic Regression. Aquí vemos las métricas que vamos a utilizar y que se utilizan para problemas de clasificación que explicaremos más adelante, pero que básicamente son el accuracy, la precisión, el recall, el F1 score, la matriz de confusión, el classification report y la ROC AUC, es decir, el área bajo la curva. Además, vamos a importar otras librerías para poder trabajar, como pandas, que habíamos visto que nos permite trabajar con tablas, NumPy y Seaborn y Matplotlib para mostrar los datos. Por lo general, para implementar un modelo de aprendizaje supervisado, que ya habíamos comentado que es el que conocemos los datos de entrada y las etiquetas, se sigue el siguiente proceso. Primero, se separan los datos en muestras de entrenamiento y test. Después, se definen las operaciones de procesado, que generalmente se hace utilizando pipelines. Posteriormente, se instancia el modelo y se entrena con las muestras de entrenamiento. Y finalmente, se valida el funcionamiento del modelo con las muestras de testeo. Vamos a comenzar a implementar el modelo. Lo primero, vamos a generar unos datos sintéticos. Utilizando makeClassification, definimos el número de observaciones, el número de features, es decir, los atributos que hay en cada observación, que vemos que son las columnas, el número de clases, y vamos a definir que el random state sea 42 para que sea reproducible. Si mostramos los datos en X, vemos que hemos guardado una X y una Y. Si mostramos los datos en X, que son los que se van a utilizar para hacer la predicción, vemos que efectivamente tiene 10 atributos y son 100 observaciones, aunque con .head estamos viendo únicamente las 5 primeras. Por otro lado, si queremos ver lo que hay en Y, pues vemos que en Y nos ha devuelto una lista también de 1000 valores con la clasificación. Y vemos que hay dos clases, la clase 0 y la clase 1. Vamos ahora a seguir este proceso genérico
para modelos de aprendizaje supervisado. El primer paso es separar los datos en una muestra de entrenamiento y una muestra de testeo. Para ello, vamos a utilizar la función trainTestSplit, le vamos a pasar nuestros datos en X, nuestra variable objetivo, que es la Y, y con testSize definimos qué porcentaje de los datos se van a dedicar a la muestra de entrenamiento y qué porcentaje a la muestra de testeo. Este valor lo podéis poner a vuestro gusto, pero generalmente se suelen utilizar rangos de entre 0.3 y 0.2, es decir, un 20 o un 30% de los datos. Una vez divididos, vamos a procesar los datos. En este caso, como habíamos comentado, vamos a aplicar un estandarizado, es decir, vamos a normalizar los datos. Aunque como podemos ver, los datos ya están bastante normalizados entre -1 y 1. En este caso, vamos a estar utilizando el estándar scaler. Simplemente lo instanciamos y lo guardamos en una variable scaler. Y ahora, sobre la muestra de entrenamiento, vamos a llamar a scaler.fitTransform y le pasamos la muestra de entrenamiento. ¿Qué hace fitTransform? Pues primero entrena el scaler con los datos de entrenamiento y luego aplica la transformación sobre los datos de entrenamiento. En cambio, con los datos de testeo únicamente vamos a transformarlos, ya que el scaler ya está entrenado. Simplemente scaler.transform y los datos de entrenamiento. Ya tenemos en las variables xTrainNorm y xTestNorm nuestros datos normalizados para las muestras de entrenamiento y de testeo. Vamos con los pasos 3 y 4, que son la creación y el entrenamiento del modelo. Para este modelo de regresión logística, simplemente llamando a logisticRegression, lo guardamos en una variable y para entrenar el modelo hacemos .fit y le pasamos los datos de entrenamiento normalizados y la Y de entrenamiento. Y de esta forma, con los datos y la predicción, el modelo aprende para que la próxima vez, cuando queramos hacer una predicción con una nueva observación, nos va a predecir a cuál de las dos clases pertenece. Si queremos acceder a los coeficientes de las variables predictoras, podemos usar el atributo del modelo coef _. Y para el término independiente, accedemos al atributo intercept. Básicamente, un modelo de regresión logística, al igual que un modelo de regresión lineal, se basa en una ecuación lineal que tiene la siguiente forma. Y, que es nuestra variable que queremos predecir, va a ser igual a un parámetro, por ejemplo, una constante a por el primer atributo, más otra constante por el segundo atributo, y así con el número de atributos que tengamos. Estos valores que nos muestra coef son esas constantes asociadas a cada uno de los atributos. Igual que cualquier ecuación lineal, siempre tenemos constante por cada uno de los atributos más un valor que se le suele conocer como b. Este valor es el que nos muestra punto intercept. Ahora que ya tenemos el modelo entrenado y hemos entendido cómo funciona la regresión logística, vamos a evaluar cómo de bueno o de malo es el modelo. Lo primero que tenemos que entender es la matriz de confusión. Sobre esta se basan todas las métricas. Como conocemos la salida, es decir, el valor de y, pues podemos, haciendo una predicción, conocer en qué porcentajes y en qué proporciones acierta el modelo. Los verdaderos positivos, true positive, son aquellas variables, aquellas observaciones que sabemos que son de la clase positiva y han sido clasificadas como la clase positiva. Los falsos negativos son aquellas que sabemos que pertenecen a la clase negativa, pero han sido clasificados como la clase positiva. Los falsos positivos son aquellos que sabemos que pertenecen a la clase positiva, pero los han clasificado como la clase negativa. Y por último, los verdaderos negativos son aquellos que sabemos que pertenecen a la clase negativa y han sido clasificados como la clase negativa. Como ya comentaba, a partir de esta matriz de confusión se calculan las diferentes métricas de la siguiente manera. Vamos a comenzar con la precisión. La precisión
se calcula como los verdaderos positivos entre los verdaderos positivos más los falsos positivos. Es decir, lo que estamos evaluando es, de todos los casos que el modelo clasificó como positivos, ¿cuántos realmente lo eran? La sensibilidad, más conocida como recall, se calcula como los verdaderos positivos entre los verdaderos positivos más los falsos negativos. Es decir, de todos los casos positivos reales, ¿cuántos fueron identificados correctamente por el modelo? La especificidad o specificity se calcula como los verdaderos negativos entre los verdaderos negativos más los falsos positivos. Es decir, de todos los casos negativos reales, ¿cuántos fueron identificados correctamente como negativos? La exactitud, más conocida como accuracy, se calcula como los verdaderos positivos más los verdaderos negativos, es decir, las veces que el modelo ha acertado en su predicción, entre el número total de predicciones. Por lo tanto, nos está indicando cómo de preciso es el modelo en general. Por último, vamos a hablar de la puntuación F1 Score, que junto a la accuracy son las métricas más empleadas. Básicamente, esta métrica lo que nos hace es una media armónica entre la precisión y la sensibilidad. De esta forma, proporciona un balance entre ambas métricas y es útil cuando hay un desequilibrio entre las clases de interés. Como se puede ver en las fórmulas y por definición, la precisión y el recall están relacionadas directamente entre sí y puede ser que, dado el caso que una suba, la otra baje. A esto se le conoce como el trade-off Precision Recall. Os recomiendo que si tenéis tiempo le echéis un vistazo. Vamos a comenzar calculando la matriz de confusión. Para ello, llamando a Confusion Matrix, le pasamos la I del entrenamiento y hacemos una predicción sobre los datos de entrenamiento de la X. De esta forma, lo que estamos es pasándole las etiquetas que conocemos y las que nos está prediciendo el modelo. Si nos guardamos los datos y lo mostramos en un mapa de calor, vemos que aquí tenemos nuestra matriz de confusión. Estos serían los verdaderos positivos, estos serían los falsos negativos, los falsos positivos y los verdaderos negativos. Vamos a ver cómo podemos calcular el resto de métricas. Para la accuracy, llamando a accuracy score, de la misma forma le pasamos el I, que en este caso vamos a calcular el accuracy tanto para el testeo como para la muestra de entrenamiento. Ahora explicaré por qué. A este accuracy score le pasamos las etiquetas que conocemos, las IT y las que nos da el modelo tras hacer una predicción con punto predict. Vemos que la accuracy del modelo, tanto en la muestra de test como en la muestra de entrenamiento, es de alrededor de 0.9, lo cual nos dice que nuestro modelo es muy bueno. Puede suceder que si estamos empleando modelos complejos o le dejamos entrenar en exceso, puede ser que el modelo se adapte mucho a la muestra de entrenamiento. Esto se conoce como overfitting o sobreentrenamiento y lo podemos ver con el accuracy cuando tenemos un accuracy muy elevado para la muestra de entrenamiento y sin embargo es muy bajo para la muestra de testeo. Esto se puede solventar de diferentes maneras en caso de que ocurra. Por ejemplo, aplicándole regularización al modelo, como veremos ahora en breve. Vamos a ver el resto de métricas. A este modelo de clasificación, si llamamos a la función predict con unas observaciones, nos va a devolver directamente a la clase que pertenecen, es decir, 0 o 1. Sin embargo, si yo quiero conocer la probabilidad que ha asignado el modelo a que pertenezcan a cada clase, pues llamamos al método predictProba. Vamos a ver que esto lo vamos a necesitar para calcular el área bajo la curva, que ahora veremos lo que es. Vamos a ver cómo calcular el resto de métricas para la muestra de test. Simplemente la precisión la calculamos con Precision Score y de la misma forma que hacíamos con el accuracy y que haremos para las demás, le pasamos las etiquetas que conocemos y la que nos predice el modelo. Y de esta forma estamos viendo que tenemos una precisión de 0.93, un recall de 0.91 y un F-score, que habíamos visto que era la media armónica entre ambas, de 0.92. Por lo tanto, vemos que nuestro modelo se comporta muy bien. Si queremos obtener todas estas métricas de golpe, podemos llamar
a Classification Report. Este nos devuelve las métricas de precisión, recall y F1 score para ambas clases, la clase 0 y la clase 1, y nos devuelve el accuracy también del modelo. Vamos ahora con la última métrica que vamos a ver, que es la ROC AUC, conocida como el área bajo la curva ROC. Esta nos proporciona una medida del rendimiento global del modelo. Cuanto mayor sea el valor de este ROC, pues mejor será el rendimiento del modelo. Un modelo con ROC 1 se considera perfecto, mientras que un modelo con ROC de 0,5 indica un rendimiento similar al azar. Vamos a ver cómo lo calculamos. Para calcular el valor del área bajo la curva del ROC, llamamos a ROC AUC score con las etiquetas de test que conocemos y la predicción de probabilidades que habíamos visto en la parte superior, que habíamos usado predictproba con los datos del test. Por otro lado, para visualizar la curva, simplemente llamando a ROC curve, le pasamos los mismos parámetros y nos devuelve un FPR, que es el False Positive Rate, es la tasa de falsos positivos, el TPR, que es el True Positive Rate, que es la tasa de verdaderos positivos, y los threshold. Utilizando este código que os muestro aquí, representamos esta curva y vemos lo siguiente. La línea roja representa un valor de 0,5, que sería completamente azar, como tirar una moneda con dos caras. Vemos que nuestro modelo tiene un comportamiento mucho mejor al azar. Un comportamiento perfecto, como habíamos visto, es un ROC de 1, que sería una línea que va recta hacia arriba y completamente hacia el final. Por último, vamos a ver cómo podemos aplicarle penalizaciones, es decir, regularización, al modelo. Utilizando el parámetro penalty igual a L2, le podemos aplicar al modelo una regularización de tipo L2. Sin embargo, vamos a ver que en este caso apenas mejora el funcionamiento del modelo. Como vemos aquí, las métricas son prácticamente idénticas a las que teníamos sin aplicar la regularización. Pero ya habíamos visto que de por sí el modelo básico nuestro no tendía a sobreajustarse. Y hasta aquí este vídeo de la regresión logística para problemas de Machine Learning de clasificación. Espero que os haya gustado y os haya parecido interesante. Si tenéis cualquier duda o queréis saber algo más del tema, dejármelo en los comentarios. Se agradece un like y una suscripción. Os voy a dejar en la descripción un enlace a los documentos y como siempre, yo me despido. Hasta la próxima.